Asesinatos en la escuela del perro, capítulo 5. Un grito de terror. No hubo ninguna novedad de las investigaciones por un tiempo, pero como ya le dije, yo estaba alerta. Por un lado tenía el presentimiento de que alguien de la escuela mentía, y por otro me preguntaba quién podía haber tenido motivos como para hacer cosas tan terribles. Hasta que, cuando ya empezaba a pensar en darme por vencido, escuché algo que me pareció fundamental. Una tarde, cuando estábamos entretenidos con el asesino, un juego que habíamos inventado con Juan Pablo. ¿Ah, sí? ¿Y cómo era el juego?, interrumpió el relato la reportera. Bueno, era con lápices. Se juntaban tantos como participantes había. Los lápices tenían distinto largo. Entonces alguien los ponía en una madeja de lana para que no se notara la diferencia de tamaño. En ese momento cada participante sacaba el suyo. El que había retirado el más largo se convertía en la víctima, y el dueño del lápiz más corto era el asesino. La víctima le tenía que decir a todo el mundo que iban a matarla. En cambio, el asesino no tenía que decir cómo era el lápiz que le había tocado en el reparto. Después nos sentábamos todos alrededor de la víctima. Cerrábamos los ojos y contábamos hasta 5. No valía hacer trampa, nadie podía espiar. Y mientras el grupo contaba, el asesino tenía su oportunidad. Se levantaba, dejaba su lápiz en la mano de la víctima y volvía a su lugar. Tenía 5 segundos para hacer todo. Y si cuando abrían los ojos estaba de pie, entonces lo habíamos pescado con las manos en la masa y lo mandábamos a Berlín. Y si hacía tiempo y se sentaba, ahí era cuando abríamos la investigación y entonces alguien empezaba diciendo sospechoso de y daba el nombre del que desconfiaba, hasta que se acababan las sospechas y se medían los lápices. Cuando aparecía el lápiz del asesino, los inocentes mandaban a Berlín a sus acusadores, y al asesino también, por supuesto. La periodista hizo un gesto de desconcierto y dijo al comisario que no entendía el juego. Ahora va a ver, contestó el hombre. Pasó que estábamos en el aula porque llovía. A mí me había tocado el lápiz de la víctima, y me lo había tomado muy en serio, en especial cuando me veía rodeado por los chicos. Pero en cuanto empezaron a contar con los ojos cerrados, se escuchó tal grito de terror que a más de 4 se le puso la piel de gallina. —¿A que hubo otro asesinato? —dijo Juan Pablo, que se había puesto pálido. Entonces salimos todos a recorrer la escuela —continuó el comisario. Yo me fui a la dirección a buscar a la señora Lago, porque tenía miedo de que le hubieran hecho algo. Pero en la dirección no había nadie. Entonces corrí a la cocina. Allí estaban casi todas las maestras tratando de apagar unos manteles que se habían prendido fuego. Di gracias a Dios cuando vi que la señora Lago estaba bien. Me quedé del lado de afuera mientras veía desaparecer las llamas bajo el chorro del matafuego que la portera tenía en la mano. —¿Qué hace usted aquí? —dijo la directora. Qué graciosa. Había pegado semejante alarido y uno tenía que quedarse quieto esperando el permiso. —Pregunté qué hace acá —insistió, al ver que no le respondía—. Vuelva a su grado. Entonces le conté que habíamos escuchado un grito. Fui yo —contestó la maestra de segundo. Me asusté cuando vi las llamas, por eso grité. Después me dijo que, como podía notar, ya no había peligro, que le hiciera caso a la directora y que volviera arriba. Yo la dejaba hablar haciéndome el tonto mientras miraba todo con 4 ojos, pero la directora, que estaba bastante nerviosa, me sacó corriendo. De mala gana me di vuelta para que creyera que volvía al aula, pero en lugar de hacer caso me escondí en la escalera tratando de escuchar algo que me interesara. Al rato las oí. No hay que dejar de buscar el sobre con las fotos. Seguro que Dora lo dejó en el colegio, dijo la directora. Pero, ¿está segura, señora, de que se las dio a otra persona? Contestó la maestra de segundo. Segurísima. Me las mostró el día que murió. Capaz que están con las pruebas de los chicos. Después volvió a decir que había que encontrarlas, que estaba preocupada y entonces sí me fui al aula. Tenía que hablar con mis compañeros porque se me había ocurrido una idea. Si las pruebas estaban en el colegio, y si había pistas que pudieran aclarar los asesinatos, Séptimo iba a colaborar. No me diga que se metieron en otro lío, dijo la reportera. No hubo rincón que no revisáramos.
Ya te dije que no podíamos dejar de pensar en por qué y quién había asesinado a esas dos mujeres. Por otra parte estaban los exámenes y las notas de la señorita Dora a las que le teníamos pánico. Y a todo eso se sumaba lo que había escuchado decir a la directora. ¿Qué podían tener esas fotos para que tuviera tanto interés en encontrarlas? ¿Pero la policía no hacía nada? Por supuesto que hacía, pero no iban a venir a contarnos a nosotros lo que hacían. ¿Y Anaí? Hace mucho que no me cuenta nada de ella. Ya le dije que Anaí no tenía ojos más que para regalo. Además estaba muy enojada conmigo, porque una mañana, al volver de recreo, ella se cayó sentada y yo, en lugar de ayudarla a levantarse, me había puesto a reír. Pobrecita, es que estaba cansado de tratar de quedar bien y que ella se hiciera la que no se daba cuenta. No, ¿así terminaron? Deme tiempo, señorita. Primero tengo que contarle otra cosa. Si no, se va a quedar sin entender nada. Estábamos en que todo séptimo había dado vuelta al colegio. ¿Dónde no estuvimos? Aprovechamos hasta el menor descuido de las maestras para entrar en los salones y revolver hasta el último rincón. Tengo que ser sincero y reconocer que nos habíamos convertido en una verdadera plaga. Hasta que un día, así como si nada, Juan Pablo volvió a investigar en nuestro propio grado, en el perchero para ser precisos. A que no adivina lo que encontró. El sobre con las fotos. Estaba cerrado. Apareció en el bolsillo de una campera de gimnasia. De atrevido que era, Juan Pablo lo abrió. No le daban los dedos de los nervios. ¿Quién estaba en las fotos? La directora. Era ella. Casi no se la podía reconocer de joven que se veía, pero era ella del brazo de un hombre. ¿Y eso qué tenía de malo? De malo aparentemente nada, pero de sospechoso seguro, porque el hombre con el que aparecía en la foto era el mismo que nos había recibido en la casa de la señorita Dora. Ah, el pariente. ¿Cómo era que se llamaba? Carlos. En cuanto vi las fotos, pensé que ahí había gato encerrado. Entonces le dije a Juan Pablo que me las diera para mostrárselas a mi papá, que por algo estaba en la policía. Pero Juan Pablo se había encaprichado en quedárselas, y no había forma de convencerlo. Todo era hablar y pelear en secreto, claro, de miedo que se enteraran en el colegio. Sentí que me había metido en un lío. Sabía que ninguno de nosotros podía quedarse con ese sobre. Si Juan Pablo se lo llevaba, yo tenía la obligación de hablar. Estaba perdido. No había quien me salvara de reto en casa. Ese tonto se cree que las fotos son un recuerdo, dijo Anaí cuando se enteró. ¿Lo convencieron al final? Preguntó la periodista. No, ¿qué? Si era más duro, se quedó con las fotos. A la semana, como no las devolvía, tuve que decírselo a mi papá. Se puso de todos colores. Por supuesto. Me castigó. Estuve no sé cuánto sin tele, pero agarró el teléfono y habló con los investigadores. Y pasó que, de la comisaría, mandaron un patrullero a la casa de Juan Pablo para hablar con los padres. Pero resulta que los padres no habían vuelto del trabajo, y cuando tocaron el timbre los atendió él. A nadie se le ocurrió pensar en el susto que se iba a pegar. Se sabe que tenía la conciencia sucia por lo que había hecho, así que en cuanto vio a los oficiales le dio un ataque de pánico. Yo no las maté, gritaba. Los hombres que habían ido le dijeron a mi papá que estuvieron como media hora para que se calmara. Le temblaban hasta las cejas. Por supuesto, al rato lo tranquilizaron y por fin terminó entregando las fotos. ¿A que no era Carlos? Apostó la reportera. Claro que sí, para mí el caso estaba cerrado. La directora se había convertido en mi principal sospechosa. Estaba seguro de que se había peleado con la señorita Dora por esas fotos. No era raro, aunque pelearse con ella no era nada inusual. Era una mujer de carácter tan difícil. Estaba seguro que Dora y la directora habían discutido, pero, como dice la gente, aseguro se lo llevaron preso.